Gracias al artista Yuderka Díaz por acompañarnos en esta entrega de Buena Noche, Joven. Aparte de entretenerte, nuestro compromiso también es mantenerte informado. En esta ocasión recibimos a los doctores especialistas en el pie diabético y cirugía general, José Luis Ureña y Rafael de la Rosa. Nos traen esta noche un tema muy importante, el pie diabético. Bienvenidos. Asimismo, señorita Voz, en esta ocasión nosotros tenemos que concientizar al pueblo dominicano acerca de la importancia y el cuidado de la diabetes, sobre todo para no llegar a complicaciones con el pie diabético. Doctores, es un placer recibirlos en nuestro programa. Cuéntenos, en primer lugar, el pie diabético. ¿Qué es y cómo se forma? Muy buenas noches, gracias por la invitación de poder participar en este tan visto programa. Buenas noches, como se llama el programa, ¿verdad? Bueno, la definición de la OMS para el pie diabético lo define como una infección, ulceración o destrucción de tejidos profundos del pie asociado a algún grado de neuropatía o enfermedad periférica que afecta el pie de los pacientes diabéticos. ¿Ves? Es una de las complicaciones más frecuentes, devastadoras realmente, que alteran y cambian mucho lo que es, afectan mucho la calidad de vida de los pacientes. Algo que siempre se ha mencionado es que toda persona, todo paciente, sin importar la enfermedad que usted tenga o su situación de salud, siempre hay que hacer chequeos preventivos. Pero en el caso de los diabéticos, siempre hay que hacerlo de una manera más frecuente. El hecho de una persona tener una infección o un pie diabético ya en general, ¿es producto de que no se hace sus chequeos de manera frecuente? ¿Podría ser uno de los motivos principales de que un paciente diabético llegue a ese punto? Buenas noches, gracias por la invitación también al programa y gracias a cada una de las personas que siguen este programa. Mira, para hablar del pie diabético, en realidad tenemos que irnos a qué es el pie como tal. El pie es el órgano de la locomoción. Entonces, como tal, hay que cuidarlo y protegerlo así mismo como protegemos el corazón, así mismo como protegemos los riñones. Entonces, para llegar a un pie diabético como tal, hay varios factores que influyen en eso. Por lo general, la educación del paciente, que el paciente no acuda adecuadamente a sus consultas con los especialistas que lo siguen, que en este caso, en los pacientes diabéticos, es multidisciplinario. O sea, no es un paciente que le corresponde al cirujano de pie diabético, no es un paciente que le corresponde solamente al endocrinólogo, sino que es un conjunto de especialistas que se encargan de darle seguimiento a estos pacientes. Ok, dentro de un cuadro ya una persona con un pie diabético, ¿qué se recomienda? O sea, ¿cuáles son esos estudios, cuáles son esos tratos que tiene que llevar un paciente ya que esté ya determinado a tener pie diabético? Mira, el Grupo Internacional de Trabajo sobre el Pie Diabético, que es una agrupación de especialistas a nivel con presencia en más de 160 países, ha clasificado, ha hecho un estadiaje para trabajar en lo que tiene que ver con la prevención del pie diabético, para complementar algo de lo que estaba comentando el doctor de la Rosa, y lo clasifica en 4 grados. Grado 0, grado 1, grado de muy bajo riesgo, grado de bajo riesgo, moderado y severo. Y de acuerdo al estadiaje donde uno clasifique ese pie, entonces ahí sí mismo van las medidas preventivas. El grado 0, por ejemplo, es aquel paciente que es diabético, pero no tiene ningún signo ni ningún síntoma de alteración del pie. Ese paciente por lo menos debe acudir una vez al año, que ahí es que yo creo que hay que trabajar con la parte de la educación de la población de aquellos pacientes diabéticos, porque por lo regular ya acuden cuando tienen la úlcera en relación a las preguntas que ya tú me dijiste. Ahí es donde está el problema, ¿Ve? de que en realidad muchos Entonces, pacientes tienden a ir a consulta ya cuando tienen el problema en cuando sí. tienen el No es problema hay que preventivo. trabajar la parte preventiva. Entonces, por ejemplo, el grado 1 son aquellos pacientes que tienen alguna alteración, ya sea de la neuropatía diabética o de la enfermedad arterial periférica, que son de los factores agravantes que conllevan a un paciente a desarrollar una úlcera y posteriormente una amputación, que es lo que queremos evitar. El grado 2, que ya es el grado moderado, que tiene tanto la enfermedad arterial periférica o conjuntamente con la neuropatía diabética o alguna deformidad del pie. Y entonces ya están aquellos pacientes que caen en el grado ya de alto riesgo, que es el grado 3, que son aquellos que tienen
esos factores agravantes, pero ya también padecieron una úlcera. Ok. Entonces, el grado 1 debe asistir por lo menos 2 veces al año a hacerse un chequeo de sus pies antes de que les hagan la úlcera. El grado 3, ya que es el del alto riesgo, debe ir por lo menos una vez cada 3 meses. Ok. Entonces ya identificado el paciente y tú lo clasificas, entonces de acuerdo a ese estadiaje, asiste a las consultas. Y cayendo ya a la pregunta que hiciste de aquellos pacientes que ya tienen la úlcera, Sí. mira, gracias a Dios, ¿verdad? Está habiendo como un cambio en lo que es el sistema de salud de nuestro país y le está prestando atención a esta patología que afecta no tan solamente la salud de los pacientes, sino también su calidad de vida, pero no solamente del paciente, sino del entorno familiar, porque muchos de estos pacientes son quienes proveen para su familia. ¿Ves? Así es. Cuando ya hacen una úlcera en un pie, ya esos pacientes se retraen de la sociedad, dejan de asistir a su trabajo. O sea, no solamente ver la úlcera y ver el pie, ver la persona, ver el paciente. Entonces ya cuando el paciente tiene la úlcera, tenemos que identificar, que es la parte de tu pregunta, los factores agravantes para poder tratar una úlcera, porque tú puedes durar 8 semanas tratando una úlcera y esa úlcera no avanza. ¿Por qué? Porque los factores agravantes, como lo que es la enfermedad arterial periférica, que está presente en más del 70% de los pacientes que tienen una úlcera, la neuropatía diabética, la deformidad del pie, por las alteraciones que va produciendo la propia diabetes en el pie, entonces no dejan que esa úlcera avance. Entonces tenemos que hacer un chequeo, una inspección y un examen físico minucioso de esa extremidad para corregir esos factores agravantes, para poder corregir la úlcera. Un buen chequeo vascular Ok. de la circulación del pie, Ujú. un buen examen neurológico para ver la alteración de la sensibilidad del pie, que uno de los factores y está presente en más del 50% de la úlcera es la neuropatía diabética. ¿Por qué? Porque el paciente, eso altera la sensibilidad. Tú tienes una piedrecita en un zapato y tú la sientes, pero el paciente diabético no la siente. Sí, Y eso pierde la sensibilidad. pierde la sensibilidad, eso es lo que se le llama neuropatía diabética. Ok. Entonces hay que hacer un buen examen físico del pie y lo que tiene que ver con su circulación para entonces poder tratar esa úlcera y si hay que revascularizar el paciente, conjuntamente, por eso como dice el doctor de la Rosa, es un manejo multidisciplinario para poder enfrentar esa patología que la vemos como que algo simple, pero vuelvo y repito, realmente merece más importancia de lo que se le ha venido dando hasta ahora, porque esos pacientes, muchos de ellos, según las estadísticas, pueden llegar a una amputación y eso es lo que queremos prevenir. Claro que sí. Doctor, en la última pregunta ahí mismo, sabemos muy bien que la diabetes actualmente no tiene cura, se controla, pero un paciente que tenga ya una situación con un pie diabético, ¿podría curarse de dicha situación o simplemente controlarla con medicación y chequeos periódicos? La diabetes como tal se sigue con medicamentos, Sí. pero el pie diabético como tal sí se cura. Sí se cura siempre y cuando la orientación que se le dé al paciente y siempre y cuando este paciente se deje guiar de los especialistas que lo siguen. Como decía al inicio, es multidisciplinario. O sea que si nos llega un paciente ya con la clínica, ya con un pie diabético instaurado, una úlcera, entonces a ese paciente le hacemos algunas evaluaciones para ver cómo está su sensibilidad, cómo está la parte vascular de ese paciente y cómo está su proceso inmunológico. Porque parte de estos pacientes, la agravante que tienen es que en la piel como tal todos tenemos bacterias que nos protegen. Claro. Pero al momento que estos pacientes adquieren una herida, tienen una úlcera, entonces ya estas bacterias que como tal nos protegen, al pasar al interior de la piel, en la herida, entonces ya ellas se convierten en patológicas. Ok. Entonces aquí tendríamos ya que guiarnos de un especialista, un infectólogo, tendría que seguirlo un vascular para revascularizarlo si es necesario, y la parte de nosotros como cirujanos de pie diabético, entonces darle continuidad y seguimiento a los tejidos para que sea viable. En la parte de la prevención y el seguimiento, las personas que quieran contactar con ustedes, consultar con ustedes, ¿de qué manera pueden hacerlo y a través de dónde? Sí, nosotros laboramos en Mao, Ok. realmente, y de hecho se aperturó allá una unidad de manejo de pie diabético y podología, que es la parte, para manejar la parte tanto preventiva como de tratamiento del pie diabético en sí. Hay 5 recomendaciones que hace el Grupo Internacional de Trabajo
sobre el pie diabético para la prevención del pie diabético es, el primer tópico que es identificar el pie de riesgo. Ok. Y desde que eres diabético, ya tu pie está en riesgo, Ujú. ¿verdad? Un buen examen, después que tú identificaste el pie en riesgo, un buen examen físico y rutinario del pie, de acuerdo a las mismas recomendaciones, cada vez que le toque, ir a evaluarse los pies. El tercero, que es una parte fundamental, es la educación del paciente diabético, de sus familiares y del personal de salud que también trata a ese paciente. Por ejemplo, los pacientes diabéticos todos los días en la mañana deberían revisar sus calzados. Antes de ponerse un zapato, deberían chequearse los pies diarios, ¿verdad? Y el cuarto aspecto que recomiendan es el uso de calzado adecuado. Paciente diabético ya que ha sufrido alguna lesión o tiene signos o síntomas que pueden predisponer a una lesión o a una úlcera, deben usar zapatos terapéuticos. Ok. Y quinto es corregir esos factores agravantes que hemos mencionado para prevenir el desarrollo de la úlcera. Bueno, doctores, muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros sus conocimientos, con todo nuestro público de Buena Noche, esperando también recibirlo nuevamente en una próxima oportunidad. Gracias a Somos cada uno de suyos. Seguimos ustedes. con más de Buena Noche. Ya lo saben. Gracias.